Hola, bienvenidos. Este es un nuevo video del grupo Osilos. El día de hoy vamos a exponer nuestro proyecto Fuentes Regulables. Mi nombre es Yerko Richard Jiménez Fati. Mis compañeros son. Mi nombre es Brian José Calderón Fernández. Mi nombre es David Manuel Mamanihuanca. Mi nombre es César Gnefi Pamaguarachi. Mi nombre es Elian Humberto Cruz Encinas. Muy bien. Dando una pequeña introducción a lo que son las fuentes regulables, nosotros en nuestro proyecto convertimos la corriente alterna a corriente continua. En sí, nuestro proyecto nos permite obtener el voltaje de variable a partir de una fuente de alimentación fija. El objetivo del laboratorio es entender el funcionamiento de una fuente regulable de tensión, sus componentes y cómo se ensambla estos circuitos. Nosotros, los estudiantes, tratamos de entender sobre la conversión de corriente alterna a corriente continua. La importancia de la fuente regulable. En una fuente regulable es crucial en experimentos por- porque proporciona control sobre el voltaje y la corriente. Esto permite realizar pruebas seguras sin dañar componentes sensibles, adaptándose a diferentes circuitos y necesidades. Proyectos como también nosotros hablaremos sobre las aplicaciones en electrónica. Las fuentes regulables se utilizan en diversas aplicaciones, como en la alimentación de circuitos eléctricos, pruebas de componentes y algunos proyectos de robótica. Son fundamentales en la enseñanza de la electrónica y el diseño de prototipos. Gracias, Yerko, por brindarnos esta introducción a este laboratorio, ¿no? Sobre el armado de una fuente regulable. Pero claro, este proyecto lo realizamos con los componentes. ¿A qué componentes fueron los que utilizamos para este proyecto? Bueno, a continuación, Humberto, ¿será que me puedes ayudar en esto? Claro, compañero. Los componentes que usamos en este circuito son 10. Vamos a comenzar primero con el transformador, que es de 220 voltios a 12 voltios. Esto lo que va a convertir desde la corriente alterna a una corriente continua. Vamos con el siguiente. De manera breve, voy a hablar sobre el puente rectificador de diodos, el cual simplemente convierte la corriente alterna, o sea, AC, en corriente continua, DC, utilizando diodos. Para el siguiente componente, que es el condensador cerámico, esto va a trabajar no de forma de filtro y almacenador, que, que va a eliminar ruidos o picos de tensión. Sobre el regulador LM307, este reduce y estabiliza un voltaje alto a uno que sea constante y que sea manejable a través de ese tipo. El potenciómetro, este componente prácticamente nos permite ajustar el manual de voltaje de salida, que va a estar conectado conjuntamente con el regulador. Ok, vamos con el siguiente. Pasando al condensador electrolítico, este será de 4700 microfaradios o 50 voltios. Este se va a encargar de almacenar la energía y suavizar los cambios de voltaje, ¿no? Este soporta hasta 50 voltios y esa es su función principal. Y ya vamos a hacer uso de dos resistencias, de las cuales son de 470 ohmios y de 220 ohmios. Esto es para limitar la corriente que pasa a través de otros componentes dentro del circuito que vamos a usar. De manera sencilla, el diodo LED se encarga de emitir una luz cuando la corriente pasa en la dirección correcta y nos va a servir como indicativo a través del circuito. Y ya para las conexiones vamos a usar jumpers o puentes de cable,
que lo conocen comúnmente, que va a ser prácticamente la conexión de componentes eléctricos dentro del circuito. En ejemplo, en el protowar. Y por último tenemos al voltímetro, el cual se va a encargar de medir la diferencia de voltaje entre dos puntos dentro del circuito. Y sobre el funcionamiento pasemos a un experto. Gracias, David. Ahora voy a explicar sobre el tema del funcionamiento de nuestro circuito. Para eso tenemos dos diagramas que nos van a explicar el proceso. Bien, en estos dos, aquí observamos dos diagramas, la parte superior y la parte inferior. En la parte inferior tenemos nuestro emulador de Proteus, de nuestro circuito del que hemos realizado. En la parte superior tenemos los procesos y los pasos que se deben seguir para llevar la corriente alterna a una corriente continua. Bien, empezando por la entrada. Entrada de voltaje AC. Básicamente aquí es donde se recibe el voltaje de la red, o básicamente de la corriente, ¿no? De la corriente alterna. La protección de entrada. ¿A qué se refiere la protección de entrada? O también se podría decir fusible, ¿no? Básicamente protege el circuito en caso de una sobrecarga o un cortocircuito. Y si se fijan bien, abajo tenemos algunas imágenes, ¿no? De oscilaciones, ¿no? Un plano. Y abajo de estas de protección de entrada, lo que vemos es una oscilación de una corriente alterna. Vemos una oscilación senoidal, una función senoidal que pasa de una función positiva a negativa y así va oscilando continuamente. Bien, es una representación de una corriente alterna. Entonces, ¿qué pasa para llegar a una corriente continua? Tenemos que llegar al transformador de alimentación. Esto básicamente lo que hace es ajustar el voltaje, baja o lo sube según lo que necesitemos. Y pasando también, vemos que abajo del diagrama, si se fijan, la función sinusoidal va reduciendo. Es decir, que pues vamos ahí como si fuera el control de volumen, vamos subiendo y bajando, pasando por la rectificación o de onda completa. Acá lo que hacemos básicamente un puente de diodos. Como dijo mi compañero David, la señal alterna lo convierte a pulsos de señal continua. Y no sé si puedes ayudarme, J-Sax, en esta parte. Por supuesto, compañero Brian. Después de lo que es pasar lo que es el puente rectificador, vamos a tener ciertas interferencias, que va a hacer que nuestra señal aún sea algo imperfecta y todavía no pase todavía al continuo, por lo que vamos a empezar con el primer proceso de filtrado inicial, en el cual vamos a pasar que el voltaje después de la malla de rectificación con los transistores vaya a pasar lo que es el condensador cerámico para eliminar las pequeñas interferencias de alta frecuencia después de haber sido generadas por los transistores. Esto va a hacer que mejore la estabilidad del voltaje antes de la regulación. Pasado esto, vamos a pasar que por el regulador de voltaje van a pasar el voltaje inicial por la primera pata, que va a ser el voltaje filtrado y el voltaje regulado finalmente, para pasar esto finalmente por lo que es el condensador electrolítico de salida, la cual esta se va a encargar de extenuar todas esas pequeñas ondulaciones que solamente se pueden ver por el polo positivo de nuestro plano cartesiano. Esta va a caracterizar que posiblemente ya no haga tantos y sea mayormente solo una línea recta. Finalmente pasando esto por lo que es el potenciómetro, que terminará acelerando y haciendo una línea perfecta que va a pasar finalmente por lo que es las resistencias que habían mencionado mis compañeros, que estarán conectadas con el diodo LED, lo cual esto indicará que finalmente nuestra señal sea un voltaje continuo. Sí. ¿Podrías continuar, Brian? Sí, y como bien dijo mi compañero, al final lo que buscamos se cumplió, digamos, manejar una función senoidal a una función continua, eso sí, filtrado por el lado positivo. Y este tipo de procesos lo podemos ver en nuestro prototipo, de nuestro circuito, aquí abajo. Por ejemplo, empezando, veamos, ahí abajo vemos la corriente alterna, básicamente eso, o BSIN, genera la señal de corriente alterna, pasando por el X1. ¿Qué es el X1? Bueno, X1 o transformador, como está ya dicho, está cumpliendo lo que está en nuestro diagrama de arriba. Y mira, abajo también está nuestro rectificador de onda completa, es decir, nuestro puente de diodos, pasando por el regulador del M317, pasando por nuestro potenciómetro, que dijimos que iba a la función senoidal, iba a ampliar o reducir.
pasando por nuestros capacitores, mencionado en la parte de componentes por nuestro compañero Humberto David. Y como fijamos, este diagrama tiene tanto una entrada como una entrada de corriente alterna y un final de voltaje. Pero claro, ¿cómo sabemos que esto funciona? Porque claro, la corriente alterna maneja voltajes muy altos. En este caso lo que usamos era 220 y nos dio un resultado al final de 12 voltios. Bien, explicando un poco más, digamos, más a fondo, digamos, la conversión de corriente alterna a corriente continua, lo que nos referimos es esencialmente a los circuitos electrónicos. Esto implica rectificación, donde el voltaje alterno se transforma en un flujo de corriente unidireccional, como lo vimos en el gráfico. Funcionamiento del puente rectificador, mencionado por mi compañero David, mencionado por mi parte también. El puente rectificador consiste en 4 diodos que permiten la conversión de corriente alterna a DC o continua. Al alterar la polaridad de la corriente se obtiene un voltaje positivo constante a la salida. El filtrado de condensadores. Los condensadores se utilizan para suavizar la señal, como lo vimos también en el gráfico. Cuando ya eliminamos la parte negativa de nuestra oscilación, de nuestra función senoidal, lo que parecía que teníamos eran arcos continuos, pero bueno, gracias a este filtrado de condensadores eliminamos la parte de abajo de esas líneas y simplemente nos quedaron como arcos, semiarcos, ¿no? Continuos. Es lo que hace nuestro filtrado de condensadores. Esto se logra mediante almacenamiento y liberación de carga eléctrica. Jaysax, ¿me puedes ayudar en aquí? Para la parte de los condensadores, estos se van a ayudar con lo que es la regulación de voltaje del M317, lo cual esta va a ajustar el voltaje ya sea de un voltaje ya sea de 1 a 37 voltios. Este funcionamiento, o más bien este componente, nos ayuda a asegurar que las variaciones de la entrada no afecten a la salida deseada hasta una potencia máxima. Brian. Gracias. El uso del potenciómetro para ajustar el voltaje. Mencionado también dentro de nuestros componentes. El potenciómetro es la pieza final y, como dice acá, es un componente esencial que permite al usuario ajustar el voltaje de la salida de manera precisa. Este método flexible es crucial para calibrar circuitos según las necesidades específicas. Bien, acá ya vimos, digamos, el funcionamiento de nuestro circuito, pero claro, tenemos que tener mucho cuidado porque al final de cuentas, ¿con qué estamos manejando? Estamos manejando una corriente alterna. ¿Sí o no, Yerko? Exactamente. Nosotros manejamos una corriente alta que en situaciones normales es de cuidado, así que nosotros recomendamos las siguientes medidas de seguridad para todo para todo estudiante que quiera realizar este proyecto. Al trabajar con tensiones superiores a 50 voltios, siempre tener en cuenta las precauciones necesarias. En este caso, guantes aislantes y herramientas adecuadas. Mantener el área de trabajo seca para prevenir descargas eléctricas y desconectar siempre la fuente de alimentación antes de realizar ajustes al circuito. Es muy importante tenerlo en cuenta. También tenemos el cuidado con los componentes. Los componentes electrónicos como el LM317 y los condensadores pueden ser sensibles, principalmente por sus pines, que están expuestos, y para eso nosotros recomendamos utilizar la pulsera antistática para evitar el contacto directo de algunas pequeñas fuentes de estática que podrían dañar potencialmente a nuestros componentes. También tenemos el mantenimiento y pruebas. Es fundamental realizar pruebas periódicas del circuito utilizando un multímetro e inspeccionar visualmente los componentes por signos de desgaste o daño y Sí, limpiar regularmente los contactos para asegurar un buen funcionamiento.
Y perdón que te interrumpa, Yerko. Y también una cosa, una cuestión más, incluso más importante, si quieres cuidar el mantenimiento, ¿no? Si es posible, también para cuidar tus componentes, hacer este tipo de pruebas también en simuladores, como podrían ser Proteus o Tinkercad. Es una manera efectiva de antes realizarlo en caliente. Muchas gracias, Brian. Y en efecto, nos fue muy útil estos simuladores, más que todo para realizar pruebas y la veracidad del diseño. En resumen, el montaje de la fuente regulable incluye la comprensión de cada componente y su función. A través de este laboratorio, nosotros los estudiantes hemos aprendido sobre la conversión de corriente alterna a corriente continua, el uso de reguladores de voltaje y la importancia de la seguridad. Sí, También, y con eso, digamos, finalizaríamos nuestra exposición. Unas y enorme gracias a mis compañeros. ¿Sí o no, Yerko? muchas gracias, Brian, compañeros, Humberto. Muchas gracias a ustedes. Que hubiera sido de ese laboratorio sin ustedes. Y cada uno, como también Manuel, también nuestro compañero y Brian. Claro que sí, compañeros. Y unas pequeñas recomendaciones, ¿no? Al realizar el simulador en Proteus. Proteus es una aplicación de paga, lo cual se requiere buscar otras alternativas. Hay el Proteus el de manera gratuita, pero de las que hay que buscar las librerías adecuadas, si no pueden entrar en ciertos conflictos. Tomar muy en cuenta, por favor. Y uno.